Amados hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día ya estamos domingo, 26 de abril de 2020, hermanos. Y estamos sobre una serie sobre la fe sobrenatural. La semana pasada meditamos acerca sobre la fe natural. Y tenemos el versículo bíblico, que ahora es la segunda parte. Le voy a dar lectura, la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Dice así el versículo 6 de Filemón. Abra sus Biblias, por favor. Dice así el versículo 6, Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Nota esta palabra, eficaz. En el conocimiento, eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice el conocimiento que está en vosotros. De todo bien, de todo bien. Me llama la atención esta palabra eficaz. Esta palabra eficaz tiene dos connotaciones. La primera, en el libro del original en griego, dice dunamis o dunamis, que significa una fuerza poderosa de actividad. Y la segunda palabra para eficaz es energés. Y energés significa energía. Entonces podemos decir acerca sobre la fe que la fe es una fuerza muy poderosa que genera energía para hacer un bien. Es interesante entonces analizar las palabras en el original del idioma griego, como se ha escrito la Biblia. Entonces, muy bien, tenemos una pregunta y con esta pregunta vamos a ver sobre la eficacia de la fe, ya que lo que se trata en esta meditación. Entonces, la pregunta es, ¿qué se necesita para que la fe sobrenatural sea eficaz? ¿Qué se necesita? Vuelvo a repetir, ¿qué se necesita para que la fe que nosotros tenemos los cristianos sea con eficacia? Por lo menos hay tres cosas puntuales que necesitamos para que esa fe sobrenatural sea eficaz. La primera cosa es que tenemos que esperar para que nuestra fe sea eficaz. Tenemos que esperar que nuestra fe se desarrolle. Hermanos amados, Jesús dijo de que todos hemos recibido una medida de fe. Tú tienes una medida de fe, yo tengo una medida de fe, pero esa fe tiene que ser desarrollada. Fíjate, el padre de la fe, Abraham, cuando Dios se le aparece y le dice, sal de tu parentela y yo te voy a mostrar una tierra donde tienes que ir. Abraham obedeció porque creía en Jehová Dios y llegó hasta Harán cuando tenía 75 años de edad. De ahí se le apareció otra vez Dios cuando ya tenía 90 años. Y le dice, voy a hacer de ti una nación muy grande, poderosa. Y recién después de 10 años, o sea, cuando ya tenía 100 años, recién aparece el nacimiento de Isaac. Vean ustedes, hermanos, 25 años tuvo que esperar a la promesa de Dios, Abraham, 25 años. Ahora, yo me pregunto, ¿es que Dios no podía darle un hijo a Abraham a los 75 años nada más, o a los 80 años, o a los 90 años? ¿Por qué tuvo que esperar hasta los 100 años? Y entonces me di cuenta que el problema no era de Dios. Dios lo puede hacer, hermano, como así un chasquido. Lo que pasa es que es el hombre que tiene que desarrollar su fe. Esa fe que necesitaba Abraham era una fe que tenía que esperar 25 años. Hermano, a veces hay que esperar para que nuestra fe se desarrolle y se pueda cumplir el milagro que le estamos pidiendo al Señor. Esta palabra esperar es una palabra en griego, el piso, E-L-P-I-Z-O, el piso, que significa esperanza. Y nuestra esperanza, queridos hermanos, está en Jesucristo. Esta palabra está en participio perfecto. Participio perfecto. El indicativo es que nuestra esperanza reposa en Jesucristo. Nuestra esperanza reposa en Jesucristo. La palabra el piso.
Ya le hablé sobre Abraham, hermanos, cómo tuvo que esperar tantos años. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a dar lectura a algo tremendo que he descubierto en el libro de Lucas. Por favor, abran su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 17, del versículo 5 en adelante, nos enseña Jesús algo fundamental que todos nosotros tenemos que entender acerca sobre la fe sobrenatural. Miren, hermanos, voy a dar lectura primero y luego le voy a explicar algo sobre lo que el Señor está diciendo. Siempre Jesús enseñaba acerca sobre la fe sobrenatural a todos sus discípulos. Todos los 3 años se pasó enseñándoles acerca de lo que es la fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la fe del reino de Dios. Entonces, los discípulos una vez le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Voy a dar lectura. Dice, el capítulo 17 del libro de Lucas, versículo 5 en adelante. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y entonces aquí viene a lo magistral, hermanos. Yo no entendía por qué Jesús enseñó acerca sobre un sirviente. ¿Por qué está enseñando Jesús acerca de la fe y luego cambia a enseñar acerca sobre un sirviente que estaba, dice, en el campo arando, un trabajo fuertísimo, y luego después apacentando al ganado, y luego fue a la casa, y luego cuando estuvo con su amo, el amo todavía encima de todo haber trabajado arduamente todo el día, ahora le dice: prepárame la cena y yo tengo ganas de comer, primero sírveme a mí y luego después te sirves tú. Miren lo que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñeme y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesucristo. O sea, hermano, este siervo estaba al servicio del amo, estaba trabajando en el campo, estaba apacentando al ganado, y ahora tiene que prepararle la cena al amo. Y eso no entendía yo. Dije que desconsiderado este amo, ¿verdad? Que no es así, sino que ese sirviente justamente es un sirviente poderoso y fuerte para poder ayudar al amo y para poder hacer las cosas que el amo le está diciendo. Y cuando nosotros relacionamos esto ante lo que los discípulos le dicen: aumentanos la fe, está diciéndole Jesucristo que la fe es sirviente del cristiano. La fe es nuestro sirviente, está ahí puesto, esa fuerza poderosa, ese dunamis, ese energés, está puesto allí para servirnos a nosotros, queridos hermanos. Por eso es muy importante ahora en estos tiempos últimos que necesitamos agarrarnos de la fe sobrenatural, porque van a venir tiempos más difíciles todavía que los que estamos pasando ahorita. Entonces tenemos que agarrarnos de la fe sobrenatural. La fe está al servicio del cristiano. La fe está entonces como un sirviente al cristiano. Tenemos que agarrarnos de la fe sobrenatural, la fe de Cristo, la fe del reino. Esto es importantísimo, queridos hermanos, que lo tomemos nota. Ahora, si queremos nosotros que sea eficaz nuestra fe sobrenatural, es necesario que esperemos que desarrollemos nuestra fe y conocer que la fe es una fuerza poderosa, es un dunamis, es una energía poderosa, y nuestra esperanza reposa en Cristo. Tenemos que desarrollar esta fe para que sea eficaz. Segunda cosa, para que nuestra fe sea eficaz, es que nosotros tenemos que basarnos en la Biblia, basarnos en la palabra de Dios. Hay como 2.800 promesas que podemos tomarlas, hermanos, para poder satisfacer esa necesidad
dentro de la voluntad de Dios. Entonces, una de esas promesas, usted tiene que tomarla y aferrarse fuertemente en esa promesa, hermanos, y no dudar de ninguna manera, nada, agarrarse fuertemente de esa promesa, porque resulta, la palabra de Dios es la verdad, y la verdad se va a acentuar. Agárrese de esa promesa. Hay más de 2.800 promesas bíblicas. Entonces, para todos. Jesús le llamaba, ¿sabe cómo le llamaba? Le llamaba Jesús semillas. Habló una vez sobre una semilla de mostaza que era pequeñita. Hay semillas más grandes. De acuerdo, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Necesita prosperidad? Muy bien, hay una semilla de prosperidad en la Biblia. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como también prospera tu alma. Hay semillas de prosperidad. Usted está con una necesidad muy grande de sanidad. Hay semillas de sanidad, ¿no? Jeremías capítulo 30, versículo 17 dice claramente: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová el Señor. Entonces Jeremías 37, agárrate de ese texto. Yo me agarré de ese texto, hermanos, cuando tuve un problema en la columna vertebral. No podía caminar, estaba ya prácticamente, hermanos, inválido, una con silla de ruedas. Entonces me agarré de ese texto bíblico y no pasó ni siquiera 3 meses, hermano, que ya estaba corriendo otra vez. Hermano, tuve un problema en la columna vertebral. Los médicos me decían que tenían que operarme porque las vértebras se abrieron, la L4, L5 se abrieron, y tuve un problema muy fuerte, queridos hermanos, dolor que ni siquiera una resonancia magnética podía sacarme. Entonces me aferré de este versículo, Jeremías 30, 17, y me vino la sanidad, queridos hermanos. Es efectivo agarrar de un texto, hermanos, y entonces pedirle al Señor: Señor, tengo esta necesidad de liberación, Señor, porque hay semillas de liberación, hay semillas para sanidad, hay semillas para la victoria, hermanos. Somos más que vencedores en Jesucristo. Entonces, hermanos amados, cojamos un versículo bíblico, y la fe es eficaz cuando nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Hermanos, ustedes saben muy bien, te voy a contar acerca sobre Danielito. Yo tengo 4 nietas hermosísimas y un solo nietecito, Daniel. Daniel, a los 3 años le encontraron los médicos que tenía una insuficiencia cardíaca gravísima. Y la única manera para que no se muera ese niño era que tenía que hacerle un trasplante de corazón. Imagínate, hermanos. Trasplante de corazón aquí en Perú. No se puede hacer un trasplante de corazón para un niño de 3 años porque no hay casos que han salido bien de esos. Aún en cateterismo, ya ahí, antes de hacer la prueba, ya está indicado de que ese niño se podía morir. Mi hijo Josué, que es médico, sabía muy bien que ese niño ya se iba a morir si es que no se actuaba rápidamente. ¿Qué hice entonces? Busqué un versículo bíblico, una semilla. Busqué una semilla. La semilla justamente que me dio Dios fue en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Yo le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de él. Así dice el Señor. Agarré de ese versículo, hermano, y comencé a orar y orar y orar. Señor, necesitamos 1.000.000 de euros. Necesitamos, Señor, gente que nos pueda recomendar para llevarlo a Europa. Entonces compré, hermanos, el pasaje y se fueron a Europa sin conocer a nadie, sin dinero, hermanos amados. Pero no teníamos dinero, pero teníamos a Cristo Jesús. No teníamos a nadie conocido allá, pero los ángeles estaban con nosotros y Jesús estaba con nosotros. Allí en Europa, hermanos, todo se puso en línea. Cuando uno tiene el favor de Dios, hasta el diablo, hermanos, hasta los enemigos se ponen en línea, hermanos. Ateos, inconversos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, católicos romanos, todos se pusieron, autoridades, abogados y médicos. Y una ONG se interesó en Danielito, queridos hermanos. Dios estaba trabajando con la fe. ¿En base a qué? En base a una semilla que escogimos. Ezequiel 36, 26. Yo le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro
de él. Queridos hermanos, se hizo el milagro. Me llamaron por teléfono de Europa y me dijeron, ya hemos conseguido un corazón para Danielito. Y le consiguieron un corazón para Danielito de una niña alemana que tuvo un problema, un accidente, y trajeron en avión el corazón porque no podían demorar la operación. Y le abrieron el pecho a Daniel, le sacaron su corazón, hermano, y le pusieron el corazón de la niña. Hoy día Daniel ya va por los 8 años de edad, está en el colegio, tiene salud muy fuerte y es un niño precioso. ¿Por qué? Porque escogimos una semilla y en base a esa semilla desarrollamos nuestra fe y la fe fue eficaz. Entonces, para tener una fe eficaz, escoge una semilla y en esa semilla tú aférrate y estoy seguro que Dios no te va a defraudar. Nadie que busque a Dios y se aferre en el Señor, hermanos, es defraudado. Jamás nos va a defraudar. Echa tu carga sobre Jehová y Él te va a sustentar, dice el Señor. La tercera cosa, para que tu fe sea eficaz, es que tú tienes que pelear. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Tienes que pelear tu bendición. ¿Por qué? Porque hay enemigos muy fuertes, muy grandes. Dice que hay principados, hay también huestes malignos de las zonas celestes. También hay gobernadores terribles que quieren quitarte esa fe, esa semilla. No te dejes quitar la semilla. Ahora, cuando dice pelea, es porque hay una pelea, hay una batalla, tenemos una lucha contra principados, contra gobernadores, contra huestes de la zona celeste de maldad. ¿Y cuáles son esos enemigos? Tiene que haber un enemigo. ¿Cuáles son esos enemigos? Entonces, para robarte la fe eficaz, ¿sabe cuál? Hay muchos enemigos, pero te voy a mencionar 4 que tú tienes que tener cuidado y que yo también tengo que tener cuidado. El primer enemigo y una poderosa arma del diablo y un poderoso enemigo es la duda. ¿Será el Señor me va a sanar? ¿Tú crees que podrá el Señor sanarme? ¿Cómo vas a dudar así, hermanos? Una vez a Pedro, cuando vio a Jesús que estaba caminando sobre el agua, le dijo, si eres tú, di que vaya hacia ti. Y Pedro caminó en el agua. Me gusta mucho Pedro, a veces muy impulsivo, pero realmente nos da unas enseñanzas tremendas. Él caminó en el agua, ningún discípulo caminó en el agua. Pero al ver, dice, el viento y las olas, él tuvo temor, tuvo miedo. Y no solamente eso, sino que dudó. Y Jesús, al escuchar la voz de Pedro, Señor, sálvame que me muero, me ahogo, sálvame, Señor. Y el Señor le puso las manos, le dio las manos, lo levantó a Pedro y lo llevó hasta el barco. Y ahí en el barquito Jesús le dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda nos elimina, hermanos amados, de percibir ese milagro que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanos. Cuidado con la duda, el miedo, cuidado con el miedo, el temor. Jesús dijo que no debemos tener temor. Job mismo dijo una oportunidad, el temor que yo tenía, eso me sobrevino. No tener temor, amados hermanos. Si tú te has aferrado en la palabra de Dios para que sea eficaz, para que haya eficacia en la palabra de Dios, no debes tener temor. ¿Por qué? Porque el temor, hermanos, puede apagar el amor. Dice, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando me viene el temor a mí, yo le digo, apartaos de mí, malignos, apartaos, fuera de aquí, malignos, porque tengo que adorar a mi Señor, tengo que agradar a mi Señor, porque la palabra de Dios dice así claramente, que el agrado de Dios es que nosotros oigamos su palabra con fe, porque la fe que viene por el oír de la palabra del Señor, queridos hermanos. Otro enemigo que podemos tener para no tener eficacia, hermano, es el rencor. No tenemos que tener rencor. La palabra de Dios nos dice en Levíticos capítulo 19, versículo 18, no tengas rencor, hermano. O sea, el rencor, el temor, el miedo, eso, hermanos, hace ineficaz nuestra fe.
para que nosotros tengamos eficacia en nuestra fe, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Cuidado con la duda, cuidado con el miedo, cuidado con el rencor. Otro enemigo más que he descubierto, hermanos, es el deseo de venganza. Lo que tú me has hecho, yo también te lo voy a hacer a ti. Y Dios dice que no debemos tener venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Hermanos amados, hemos hablado entonces como conclusión 3 cosas para que nuestra fe sea eficaz. La primera, hermanos, tenemos que esperar para que nuestra fe se desarrolle porque la fe tiene que crecer. Segundo, tenemos que tener una base bíblica, una semilla, un texto bíblico y aferrarnos de esa semilla. Tercero, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les cuide, les guarde en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Por favor, ustedes aférrense de la palabra del Señor, porque Dios le ha dado a usted la herramienta más importante que nosotros podemos tener, es la fe sobrenatural. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.